Si usted lee sobre el profeta Abdías, tiene un solo capítulo. Terminé esta semana de leer, todavía no terminé, mañana tengo que terminar, el profeta Nahum. Esos son 3 capítulos. Y después de ese viene Habacuc. Entonces yo estoy leyendo todo eso sobre los profetas. Eso es lo que nosotros llamamos un devocional, que se trata de un encuentro con Dios principalmente en la mañana. Y de esos profetas que he estado estudiando, les he estado predicando algunos mensajes. Hace poquito hemos hablado sobre Miqueas, pero hoy nos vamos a ocupar un poco nada más sobre Joel. Y en realidad se pronuncia Joel, así se pronuncia, Joel. Y vamos a leer aquí un poquito de su profecía en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Y en el capítulo 2 y el verso 25, así les voy a decir lo que es el tema y el título de nuestro mensaje en esta mañana. Joel 2, verso 25, dice Dios: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y en la primera frase está nuestro título: y os restituiré los años que comió la langosta. Ese va a ser el título de nuestro mensaje. Voy a intentarlo otra vez: y os restituiré los años que comió la langosta. El nombre Joel o Joel significa que Jehová es Dios. Ese es ese nombre. Cuando nosotros con mi esposa planeamos tener nuestro primer hijo, queríamos llamarle Pablo Joel. Ya estaba definido desde mucho tiempo, pero Dios nos mandó Ruth Esther. Pero este nombre era el que tenía elegido para un hijo varón. Joel, hermanos, profetizó en los días en que profetizaba Eliseo. Es muy posible que Joel haya visto la última etapa, el último tiempo de predicación del profeta Elías. Comento eso para saber en el tiempo en que él predicó a su pueblo, en que él profetizó. Y él habla aquí de una calamidad. Él habla aquí de una invasión de langostas. Cuando nosotros estudiamos en la Biblia, las langostas siempre son una señal de juicio. Siempre es una señal de juicio. La presencia de langostas anuncia un juicio que Dios va a enviar sobre un pueblo, sobre una nación. Y aquí aparecen ellas. Y hay una exhortación cuando usted lee en este libro a que ante ese juicio que se avecina, que el pueblo pueda dedicarse a la oración y al arrepentimiento, buscando a Dios para que sea aliviado.
No quiero que salga de este libro, pero yo voy a leerle muy rápidamente para tener una idea más clara de las langostas, porque la primera vez que vemos en la Biblia aparecer a ellas como una señal de juicio fue sobre Egipto en los días del faraón. Y dice la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 10, verso 13, yo voy a leer para ustedes eso. Dice, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo langostas, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que era la plaga anterior, ¿no? No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, y en toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón, y dijo, he pecado contra Jehová, vuestro Dios, y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y oréis a Jehová, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. La primera aparición de un juicio de langosta sobre Egipto, lo primero que vamos recordando, aquello fue como una nube, oscureció todo, el cielo, esa invasión de insectos, y dice, y cubrió toda la tierra, y se devoró toda la hierba verde, todos los frutos. Ya había venido la plaga de granizo, y lo que quedó del granizo, esas langostas se devoraron todo. Y aquel faraón orgulloso que se oponía a Dios y que resistía a Dios, tuvo miedo y tuvo que confesar que había pecado contra Dios. Las langostas lo impresionaron, lo atemorizaron, lo aterrorizaron, y tuvo que reconocer que estaba en pecado. Y le pidió a Moisés y Aarón que oraran a Dios pidiéndole ayuda. Ese pasaje nos muestra lo que es el terrible paso arrasador de una plaga de langostas. Para algunos de ustedes no estoy hablando de una cosa extraña, pues en el norte de la Argentina, en Salta y en Jujuy, y en buena parte de Bolivia, tenemos muy seguido esta invasión de langostas. Pues no hace más de 3 años atrás que Bolivia fue invadido, cuando íbamos por esas rutas y veíamos todos los campos y las langostas ahí todavía, cubriendo los campos. En Yemen, en el año 2015, y ahora en el año más cercano de la pandemia, en toda esa región, en un solo día, una plaga de langosta se devoró el equivalente a lo que consumen 35,000 personas. Usted puede buscar esa clase de datos ahí en la internet. Y esto como para ponerlos en el escenario que está hablando el profeta Joel. Y él estaba hablando de un juicio que iba a venir sobre su pueblo. Y ahora las langostas también son puestas como un ejército humano. Porque Joel, una vez que habla de todas esas langostas, quiero que note otra vez en ese capítulo 1, como dice allí la palabra en el versículo 6, dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelos de león. Ahí está, muchas veces las langostas representan un ejército humano demoledor que pasa y arrasa con los pueblos y deja el tendal de muertos por todos lados. Y Dios ya había hablado con Israel, ya en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y en otras partes del Antiguo Testamento, Dios había hecho pacto con Israel de que si ellos se volvían a un camino de infidelidad y se iban a los ídolos, entonces Dios iba a enviar ejércitos como señal de juicio.
De hecho, lo hizo en la historia. Les envió los asirios y les envió los babilonios y vinieron los griegos y los romanos. Todos ellos anunciaron el juicio de Dios contra su pueblo. Todos ellos se comportaron como langostas, arrasaron todo lo que se le cruzó en su camino. Y ahora aquí está el predicador y está motivando a su pueblo que ante lo cruel que va a ser ese juicio, ese castigo de las langostas, hay que buscar a Dios en oración. En otras palabras, en una expresión más nuestra, más criolla, cuando el zapato nos aprieta en nuestra vida, tenemos que buscar a Dios. Cuando las cosas se ponen complicadas, difíciles en nuestra vida, es el tiempo de buscar a Dios. Recordando sobre las langostas, en 2 de Crónicas 7 y versículo 13, a Dios habla, dice que si Él envía las langostas, y después de que Él habla de ese texto, llega al verso 14 que conocemos más, dice, pero si se humillare mi pueblo, y buscaren mi rostro, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, termina diciendo Dios, yo vendré y sanaré su tierra. ¿De qué cosa? De la plaga de las langostas. De todo esa fuerza arrasadora que dejan las langostas cuando pasan. Y ahora nos concentramos en ese verso 4. Los versículos anteriores, el profeta le dijo que los ancianos, los mayores, le contaran a los hijos y a los hijos de eso. En realidad lo que Joel habla aquí no podemos precisar exactamente a cuál juicio se refiere. Pero sí conocemos los juicios de la historia de los ejércitos arrasadores, como le mencioné, en una etapa los asirios, en otra etapa los babilonios, en otra etapa los griegos, los medos, los persas, los romanos. Todos ellos se comportaron como langostas y arrasaron con todo a su paso. Pero en el verso 4, obsérvelo por favor. Dice la palabra, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió como lo que el revoltón había quedado. Cuando uno estudia, descubre que hay aproximadamente unas 80 clases de langostas diferentes. Cuando uno lee aquí este verso 4, lo primero que se plantea que está hablando de 4 categorías, 4 clases diferentes o 4 especies de langosta. Pero hay otros estudiosos de la Biblia que tienen una mirada diferente y yo me sumo a ellos. Yo creo que este versículo 4 está hablando de una sola langosta en sus diferentes etapas de vida. Eso es lo que yo entiendo. Me adhiero a esa postura de que está hablando de una sola clase de langosta en sus diferentes etapas de vida. Primero se manifiesta como una oruga. Aquellos que estudian esto hablan de lo que nosotros le llamamos una larva, como un pequeño gusanito. Algunos usan esa palabra oruga y la definen como el trasquilador, el que corta todo. Esta clase de oruga, dice la gente que puede consumir una sola de esas orugas, de esas larvas, puede consumir de 10 a 12 plantas de maíz, de choclo o de girasol. Una sola oruguita, una larvita de esas, 10, 12 plantas en un día. Y entonces les dan el nombre de cortador. Y luego aparece allí el nombre de el saltón. Si estamos interpretando bien, el saltón se refiere a esa larva que ya empezó a desarrollarse y ahora ella ya tiene sus pequeñas alitas. Y cuando aparece este nombre del saltón, le llaman el despojador, alguien que despoja todo. Y luego aparece el nombre del revoltón. Algunos de ustedes van a volver hoy a su casa. La oruga, el saltón, el revoltón. Y hay otros nombres en otros profetas también. Usan otros nombres también parecidos a esto. Y ahí está, la palabra revoltón significa el devorador. El devorador. Se come todo. Y luego la palabra ya langosta, que aparece ahí en el medio, la usamos al final para definir ya
a un insecto en una etapa adulta. Y estas langostas, el tiempo de vida que tienen son entre 5, casi 6 meses de vida. Y ese es tiempo suficiente para arrasar con todo a su paso. Y ahora estamos viendo a Joel, el hombre que significa que él es como Dios, el hombre maravilloso que significa que él, Jehová, es Dios. Y él nos está contando ahora esta parte de su profecía. Yo quiero decirles que la profecía de Joel comenzó allí en sus días y se extiende en el tiempo y pasa hasta los días que estamos viviendo. Y esta profecía en estos 3 capítulos va más allá todavía. Pasa por el nacimiento de la iglesia y termina en la batalla de Armagedón. Así que la profecía de Joel todavía en su plenitud no se ha cumplido, terminará en la batalla de Armagedón. Y ya vamos a leer en su momento cuando la Biblia habla de aquel día terrible, el día del Señor de Armagedón. Pero estoy tratando de darle una información, ni vamos a abarcar ni una cuarta parte de este libro de Joel. Pero le estoy hablando de este hombre que Dios utilizó para profetizar, para advertir, para amonestar. Y esa amonestación no fue solamente para la gente de su generación, esa amonestación nos alcanza a nosotros también, porque yo estoy usando esto en esta mañana para que nosotros estemos en un estado de alerta, porque un descuido en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, podemos sufrir, padecer un efecto devastador como el que hacen las langostas. Necesitamos nosotros estar alerta, porque algo parecido a esta clase de insectos está pasando por las congregaciones, está pasando por las familias cristianas. Algo parecido al efecto de estos insectos está pasando por nuestra vida individual. Algo pasó y se está llevando todo por delante, arrasando con todo. Y entonces Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, el capítulo 10 y el versículo 12, dice: aquel que está firme, mire que no caiga. Y por eso estamos hablando de este tema en esta mañana, porque algunos los ve a veces muy tranquilos, muy seguros, pero están muy distraídos. Y el enemigo puede venir con una fuerza, con un efecto arrasador como el de estas langostas. Y yo no puedo estar desatendiendo en la vida. Pablo dice, no se confíe, si usted está firme, mire que no caiga. Cuídese cada día de mantener la firmeza en la fe, la firmeza en el camino del Señor, porque estas langostas pasaban y arrasaban con todo. Hace 4 años aquí en la provincia, los políticos, esos que se atacan y se pelean unos contra otros, acusaban a gobiernos anteriores de haber dejado esta provincia tierra arrasada. Y hasta hicieron una película ahora, en estos últimos tiempos, con ese título, Tierra Arrasada. Pues cuando usted busca en el diccionario la palabra arrasada, quiere decir algo que quedó completamente destruido. La palabra arrasada significa o nos habla de algo que fue reducido a cenizas, de algo que existió, que tuvo su importancia, pero fue arrasada y se transformó en nada. La palabra arrasada habla de un terreno o de un territorio hecho pedazo o hecho polvo. Y toda esta definición que da el diccionario es un llamado de atención para nosotros, porque si las langostas del pecado pasan nuestra vida, nos van a afectar y nos van a destruir completamente a nosotros. Si las langostas del pecado tocan nuestra vida, nos van a hacer pedazos, nos van a hacer polvo. Si las langostas del pecado tocan nuestra vida, nos van a reducir a nada. Y cuando vemos la vida de las iglesias, y cuando vemos las familias cristianas, y cuando vemos a los cristianos individualmente, no estamos hablando de tierra, estamos hablando de almas arrasadas, de almas que están hechas pedazos, de almas que han sido destruidas por alguna clase de efecto pecaminoso, de especie de pecado, que al parecer
sea, estas langostas están destrozando nuestra vida. Cuando leí al profeta Joel y al conocer en buena parte su profecía y el alcance, yo traté de trasladar el escenario y toda su profecía, pasarla a nuestra vida cristiana para tener cuidado de nuestra iglesia, de nuestra familia y de nuestra vida personal. Porque el diablo usa cosas parecidas a estas langostas para arrasarnos. Hermanos, quiero que leamos algo en el capítulo 2, así después ya me voy a mudar para la parte final del mensaje. En el capítulo 2, lo que he leído, lo voy a hacer otra vez. Verso 25. Después de todo aquello que pasó, el capítulo 2 habla de los ejércitos que iban a invadir y todo eso, hasta que llega el verso 25 y Dios le hace esta promesa al pueblo. Les dice, yo os restituiré. Acuérdese de esa palabra. Dice Dios, yo os restituiré los años que comió la oruga. Recuerde esta expresión, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Y ahora viene una profecía que abarca nuestro tiempo. En el versículo 28 dice la palabra de Dios, y después de esto, después de todo eso, dice Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sabe cuándo se cumplió esta profecía? Después la vamos a leer. Se cumplió exactamente aquel día. De Hechos capítulo 2, verso 14, cuando Pedro se paró con los 11 y alzando la voz predicó el evangelio en aquella fiesta de Pentecostés. Ese día se cumplió esta profecía. Pero cuando lleguemos ahí a Hechos a leerla, Pedro se para y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Cuando escucharon a la gente predicar el evangelio en lenguas diferentes, por eso dice el verso 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando de un tiempo futuro que para nosotros ya se cumplió ahí en Pentecostés. Pero ahí vamos a llegar exactamente cuando terminemos el mensaje. Ahora quiero llevarles al libro de los Proverbios. No es mucho más lo que vamos a leer. Pero ahí en Proverbios, el capítulo 30, para que note usted el movimiento y el comportamiento de las langostas de esa plaga, dice ahí Proverbios, el capítulo 30, versículo 27, dice la palabra, y las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Aquí el escritor presenta las langostas como un ejército, salen por cuadrillas, presenta aquí las langostas como un batallón del maligno, un batallón decidido a hacer mal, un ejército destructor. Esos son las langostas. Y esta clase, hermanos, de efecto es lo que el pecado hace en nuestra vida. Como las langostas, el pecado se lleva todo por delante, derrumba iglesias, derrumba hogares, destruye el testimonio de los cristianos. Esto me está llamando la atención en este tiempo. Y ahora pensando en el futuro, en lo que nosotros conocemos como los días de la tribulación, la Biblia enseña que sobre este mundo, cuando ya no estemos nosotros, que estemos con el Señor, pero esto puede ser en muy poco tiempo, vendrán juicios. La Biblia enseña en formas de copas de ira, en forma de trompetas y en forma de sellos.
Son 3 clases de juicios que vendrán sobre el mundo mencionado en el libro de Apocalipsis. Forma de sellos, de copas de ira y de trompetas. Y ahora les voy a llevar a ustedes para que veamos que en los días de la tribulación Dios usó la figura de las langostas para hablar de espíritus inmundos, de demonios que tomaron forma de langosta. Esto va a pasar en un futuro muy inmediato, muy pronto. Y van a salir a destruir. Esos demonios están identificados con la figura de la langosta. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que nuestra vida tiene que tener mucho cuidado, porque el diablo está utilizando cosas que son como el efecto que producen las langostas para estropear nuestra vida cristiana, para arruinarnos literalmente. No les voy a enseñar la profecía, solamente una lectura superficial del capítulo 9 de Apocalipsis, para que entienda de qué estamos hablando bien en esta mañana y del poder devastador de las langostas verdaderas, de los ejércitos con figuras de langosta, y aún en el daño que causan los demonios en el mundo y que causarán. También la Biblia usa la figura de langostas. Les voy a leer aquí unos cuantos versículos. De todos modos les digo, ya estamos cerca del final de nuestra prédica. Dice la palabra Apocalipsis 9, verso 1. Esta es la 5ª trompeta que sonará de juicio. Dice, y el 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron, ¿qué dice? Langostas sobre la tierra. Y note esta expresión, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. Y ponga atención el tiempo, 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora mire, hermano, y sigue hablando después de eso. Esto es lo que abarca la profecía de Joel. Sus días pasa por la etapa de la iglesia y termina en Armagedón. Pasa por la tribulación su profecía y termina en Armagedón. Y ahora aquí se nos habla, dice el versículo 1, dice que cayó del cielo a la tierra una estrella. Cuando usted persigue esa palabra estrella, en el libro de Job, por ejemplo, en el libro de Salmos, habla de estrellas refiriéndose a ángeles. Así que lo que algunos discuten es si este era un ángel enviado por Dios. Pero en el tiempo verbal en que fue escrito esto, está hablando de un ángel, de una figura que ya cayó. Por eso muchos coinciden en que está esta estrella que cayó en el pozo del abismo, que no es otra cosa que el infierno mismo, es el diablo. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y si entendemos que está hablando de un demonio o del diablo mismo, él entró allí en el infierno y aquello se produjo una humareda tremenda y salió una enorme multitud, una enorme tribu de demonios con figuras de langostas. Pero estos demonios con figura de langosta tenían el poder de arruinar, de afectar como los hacen las langostas. Y encima se les dio un poder extra de causar daño como los escorpiones.
Cuando alguien es picado por un escorpión, en una gran cantidad de casos la persona muere, pero en otros casos, los que sobreviven a eso cuentan del ardor, del dolor inmenso, de la fiebre que produce la picadura del escorpión, de los desmayos, y un dolor realmente insoportable. Ese es el testimonio que da mucha gente que sobrevivió. Y estas langostas no solo tienen un poder y un efecto arrasador, sino que se les dio el poder como el de los escorpiones. Y noten que estas langostas de Apocalipsis son diferentes a las langostas que hablaba Joel, porque aquellas se comían todo lo verde, como pasó en el faraón, en los días de faraón en Egipto. Estas no hacen daño a las cosas verdes, dice ahí, verso 4, se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Salieron para afectar a los hombres. Y dice que el tiempo que se les dio para causar daño, y déjeme insistir en esto va a suceder en muy breve tiempo, cuando el Señor se lleve su iglesia y se inicie la tribulación, ya para los primeros 3 años y medio, cuando empiecen a desatarse los juicios, va a suceder eso. Y dice que el poder que se les dio a estas langostas era por 5 meses, es el mismo tiempo que vive una langosta común. 5 meses de tiempo. Y dice que estas langostas van a atormentar a los hombres en esos días. Y dice que ellas picarán con ese efecto, herirán con ese efecto que producen los escorpiones. Y el dolor y el sufrimiento de esa gente en esos días será tanto que buscarán la muerte. ¿Dónde está la muerte? Quiero morirme, quiero que alguien me mate. Y dice ahí lo que hemos leído, que estos hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, se les va. Hoy en día nosotros sentimos que la muerte nos anda buscando, ¿no? Pero en esos días la muerte huirá. No querrá apoderarse de las vidas, porque esas vidas tienen, por haber rechazado a Dios, tendrán que sufrir el efecto devastador de las langostas. Pues presentando todo esto aquí en esta mañana, lo pasamos a nuestra vida espiritual, espiritualizamos esto. Y decimos, nuestra vida puede padecer por causa de un pecado o de muchos pecados, un efecto devastador como estas langostas. Y ahora la palabra que yo no sabía que me iba a costar decirla tanto, restituiré. Restituiré, dice Dios. Todo el daño de los años que se comió la langosta. Cuando leímos esa frase, yo le dije, ponga atención en esta, porque la langosta no se comió años. Dice Dios, yo voy a restituir el daño que causó la langosta comiéndose los años. No se comió los años, se comió los frutos de esos años. Se comió los frutos de esos años. Y entonces esta palabra restituir, esta palabra significa restablecer. Dice Dios, los voy a volver al modelo original. Los voy a restablecer. Los estragos que hizo la langosta, los estragos que hace el pecado, yo voy a restaurar sus vidas, voy a reparar. Voy a volver, en otras palabras, al cristiano al estado de que la Biblia le llama el primer amor. Y ahora nosotros revisamos nuestra vida en esta mañana y vemos que el pecado nos ha afectado. Vemos que hemos bajado la guardia, nos hemos descuidado, nuestra alma está afectada, no estamos fortalecidos, no estamos tan firmes en la fe, no estamos siendo tan fieles, no estamos teniendo fruto en las diferentes áreas. Miramos nuestra vida y miramos nuestra comunión con Dios y a veces la vemos como hecha ceniza, hecha polvo. Vemos nuestra comunión con Dios hecha pedazos, como si pasó las langostas por sobre nosotros. Y afectó nuestra comunión con Dios. No es buena, no es saludable nuestra comunión con Dios. Y entonces Dios quiere hablarnos en esta mañana y dice, yo voy a restituir, voy a restablecer una comunión con ustedes.
Les estoy llamando para que aprovechen una oportunidad de volver a tener una comunión plena y a tener la potencia de aquellos días que disfrutamos del primer encuentro, del primer amor con el Señor. Cuando sentimos nuestra alma aliviada, nuestra alma perdonada, limpiada de toda la inmundicia pecaminosa que acarreamos por tiempo, y sentimos como la sangre de Cristo se aplicó a nuestra vida y nos limpió y nos dio un poder, una vitalidad, una energía, y hablábamos a otros: Cristo me salvó, mis pecados Él perdonó, y dábamos testimonio de la nueva vida. Y sentíamos fuego de Dios sin tener un conocimiento, sentíamos algo y tenemos ese recuerdo. Y ahora que ya estamos más crecidos en la fe, sabemos que aquella era presencia de fuego de Dios en nuestra vida. Una llama santa, Cristo encendió el día que nos salvó. Pero nuestros descuidos fueron arruinando nuestra comunión con Dios. Y ahora Dios nos para frente a ese antiguo predicador Joel. Y él dice: yo voy a restituir a ellos el daño que hizo la langosta, a nosotros el daño que ha hecho nuestro pecado. ¿Cuál fue el pecado? ¿O cuáles fueron los pecados que nos sedujeron y que nos hizo cambiar de amor, transformándonos en infieles? Y cambiamos el amor de Dios por el amor ¿a qué? ¿A qué pecado nos hemos adherido? ¿Cuál es el pecado que nos afectó, que nos lastimó? ¿Cuál es el pecado que todavía nos hace infeliz? ¿Cuál es el pecado que nos ha dañado en la comunión con Dios al punto que sentimos ahora como que langostas pasaron sobre nuestra vida? Arrasó con todo lo que se llama comunión y perdimos eso precioso. Pero Dios nos recuerda por su predicador del Antiguo Testamento: yo voy a restituir. Yo quiero hablar al corazón para que vuelvan a tener esa fuerza espiritual de los primeros días cuando fuimos salvos. Y si miramos nuestra labor de evangelista, y es un campo arrasado, no tenemos fruto. ¿Dónde están nuestras almas salvas? ¿Dónde está la gente que hemos guiado al Señor? Y miramos nuestro campo de evangelista y parece que las langostas pasaron, no tenemos ningún fruto. No podemos señalar: a esa familia la guía el Señor, aquel vecino lo guía el Señor, aquel compañero del trabajo yo lo traje a los pies del Señor. Miramos nuestra vida de evangelista y es un campo arrasado, como que langostas pasaron sobre ese ministerio de nuestra vida. Y Pablo le dijo a Timoteo: haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es la exigencia de Dios para cada uno de nosotros. Pero estamos mal. Langostas pasaron sobre nuestra actividad evangelística. Langostas pasaron sobre nuestro ministerio de hablar de Cristo y de la salvación con otros. Y no hay fruto. Es un campo arrasado. Langostas pecaminosas afectaron nuestra vida. Y hay veces, a mí hace un tiempito que vengo hablando con los hermanos, y quizás usted ya notó eso en los últimos 2 meses, que hemos empezado a cantar algunos himnos sin música, porque detrás de la música hay una pobreza de cántico. Cuando no tenemos música se escuchan nuestras voces, pero el campo de la alabanza nuestro, el campo personal, ¿cuánto usted canta al Señor en su casa? Quizás solo canta alguito nomás aquí en la reunión, pero en su casa tiene un tiempo para cantar al Señor. ¿Cuál es el argumento, la excusa para no hacerlo? No me gusta, bueno, no sabía que debía hacerlo. Hay que cantar al Señor, porque la alabanza también es un campo arrasado en nuestra vida. No hay frutos. Dice Hebreos 13:5, frutos de labio que anuncien su nombre, que hablen su nombre, que exalten su nombre. La alabanza es un campo arrasado por langosta en nuestra vida. Y si miramos en nuestra familia,
Tenemos más actividad de televisión, de celular, de otras cosas. Estamos involucrados en otras cosas. Porque también nuestro hogar es como un campo que fue arrasado por las langostas. Hay poca evidencia de Dios en nuestra familia. Hay poca presencia de Dios en nuestra familia. Y Joel hoy pone el dedo en nuestra llaga y nos recuerda cuánto nos hemos descuidado. Y el diablo no está jugando. El diablo ataca de verdad, hermano. Y el diablo destruye con ese efecto como lo hacían las langostas. Así nos destruye a nosotros. Nosotros andamos ahí como sobreviviendo, como manteniéndonos apenas de pie. Y un efecto de langosta está afectando a nuestra familia. Hay una pobreza espiritual en nuestros hogares. Hay un abandono de Dios en el hogar. Tremendo. Mira dónde me llevó Joel en esta semana estudiando todo esto. Revisando a este predicador del Antiguo Testamento. Y si revisamos el campo de nuestra santidad, también no tenemos frutos de santidad. El Señor nos exige y nos insiste, sé santo porque yo soy santo. Pero nosotros andamos como al estilo frigorífico, ¿no? Llenos de carne estamos. Una vida carnal. Porque también como un efecto de langosta pasó el pecado y arruinó nuestra santidad. Y no vemos a Dios, no tenemos comunión, porque la Biblia establece el principio de que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios no aparece en nuestros días, y Dios no aparece en nuestra vida. Y la razón es porque algo como un efecto de langosta pasó sobre nosotros y arruinó nuestra santidad. Esas vidas luminosas que tuvimos en algún tiempo. Esas vidas preciosas que daban un testimonio que glorificaba al Señor. Hoy se ve esa etapa de nuestra vida como un campo arruinado por langostas. Nuestra santidad arruinada. Y nuestra vida de servicio. ¿Con qué entusiasmo servimos al Señor? ¿Con qué constancia estamos sirviendo al Señor? Y cuando analizo mi campo de servicio, no hay fruto. Parece que las langostas pasaron también y arruinaron mi vida de servidor de Dios. Ya no tengo fruto en esa área. Y de eso en el pasado nos hablaba el profeta Joel. De todo aquel desastre que vino sobre la nación. Y hoy nos hace pensar a nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida individual. Que el diablo como una plaga de langosta pasó y arrasó y se llevó todo por delante. Cuando el diablo le quiere dañar a usted y a mí, él no usa términos amables y dice, ¿cree que usted que es posible que en este día le pueda causar algún daño? No se expresa así el diablo. El diablo no pide permiso para dañar, no golpea la puerta. Él viene y arrasa con todo, se lleva todo por delante. Y produce desastres en nuestra vida y alrededor. Y decimos en esta mañana, es verdad. Es verdad. Hay que recomponer esto. Hay que recomponer. Algo se rompe en el baño ahí, métale Poxipol. Decía la publicidad, se arregla con Poxipol. Un daño allá, o aún mismo una herida, dice, póngale ahí la gotita. Lo que la gotita pega, nada lo despega. Y se rompió ahí eso del auto y póngale 2 vueltas, 3 vueltas de alambre. No, pero la vida cristiana, la vida espiritual no se arregla de ese modo. Pero hay que recomponerla al modo de Dios. Porque un efecto como langosta es el que hemos sufrido. Vamos a ir al libro de Hechos y ahí vamos a terminar. Pero ese libro de 3 capítulos todavía me deja muchísimo más para enseñar. Pero vamos a terminar leyendo ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 14. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Hechos, el capítulo 2, versículo 14. Aquí ya entramos en un terreno más conocido. Un pasaje que nos resulta más familiar. Dice Hechos 2:14, y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo,
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Claro, los apóstoles todos estaban hablando un idioma que ellos no conocían, pero el Espíritu Santo les implantó ese idioma, porque había gente que habían venido de diferentes naciones, judíos de diferentes naciones, y había allí 12 idiomas diferentes, 12 apóstoles para hablar 12 lenguas diferentes. Y la gente lo miraba y dice, pero aquel es pescador, ¿dónde aprendió a hablar ese idioma? Estos se tomaron unos tragos. Y Pedro le dice, no están ebrios estos, no están ebrios. Y ahora mire el versículo 15. No están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Joel. ¿Cuál profeta? Joel. ¿Qué dijo Joel? Capítulo 2, verso 28, es lo que dice acá, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto que están viendo estos hombres predicando en lenguas extranjeras, esto es lo que habló Joel en su profecía. La mayoría de ustedes ni sabía que existía Pedro y los otros lo tenían presente al predicador Joel. Y miren lo que dice el versículo 20. Esto es la profecía de Joel, ¿no? Verso 20 dice, y el sol se convertirá en tinieblas. Ahí cuando el Señor murió hubo 3 días de 3 horas de oscuridad. Se convertirá en tinieblas la luna en sangre antes que venga. ¿Qué dice? El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor que anunciaron los profetas? Armagedón. Mire la profecía todo que abarcó Joel en su prédica. Y aquí está Pedro, no se olvidó de ningún detalle. Y le está hablando a su pueblo. Aquellos escucharon el evangelio. Dice el verso 37. Dice que fueron compungidos en el corazón. Observe cómo dice verso 37. Dice la palabra de Dios, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa es la pregunta en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque en algunos ya la langosta pasó y arrasó con todo. Ya estropeó su vida, estropeó su alma, su comunión con Dios. Y hay otros que todavía están, pero están sintiendo el aleteo de esas langostas que se vienen decididas a atacarnos y a destruirnos. Hay otros que observan allí esos nubarrones oscuros y son de langostas que vienen como cuadrillas, dice el libro de Proverbios, como batallones, como ejércitos, se vienen decididos a terminar con nosotros. Y necesitamos que la palabra de Dios nos toque, nos compunja como a estos oyentes. Dice, se compungieron de corazón, literalmente significa que la palabra de Dios les atravesó el corazón. Y me gusta esa idea porque tenemos corazones duros, ¿no? Somos duros. Y necesitamos de ese poder de Dios que se nos meta en el corazón. Y dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y entonces observe lo que tenían que hacer esta gente. Verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que le dijo a esa multitud. Pero ustedes y yo ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Ya nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Ya hemos nacido de nuevo. La gran mayoría de los que estamos aquí ya han sido bautizados. Y entonces eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Tenemos que compungirnos de corazón frente a la palabra de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Ellos comenzaron una vida nueva y se sumaron a la iglesia, pero nosotros ya somos parte de la iglesia, ya fuimos salvos. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. Pero nosotros estamos en una etapa distinta al de esta gente.
Porque nosotros estamos en la etapa donde Dios dice, yo quiero restituir sus vidas. Quiero que se recuperen. Quiero que se restablezca la comunión. Es lo que Dios nos está proponiendo en esta mañana. Yo quiero que ustedes vuelvan a aquel estado del primer amor, de la presencia de fuego espiritual en sus vidas. Dios nos invita en esta mañana a escapar del reino de la frialdad, de escapar de las garras de la tibieza, porque esas cosas tienen efecto como langosta. La frialdad congela nuestros corazones, congela nuestra pasión por Dios, por su palabra, por la obra, congela la pasión por los perdidos. Y la tibieza es lo que produce el vómito de Dios. Todos sabemos eso aquí en esta mañana. Yo no quiero ver a mi Dios vomitando en una actitud de desagrado por mi estilo de vida. No quiero que mi estilo de vida cause el vómito de Dios. Yo quiero producir alegría en su corazón. Yo quiero que Dios esté gozoso de mi trabajo, que Dios esté gozoso de mi vida de servicio. Quizás en esta mañana yo tengo que decir, no me dejé atrapar por esas langostas. Es verdad, alguna clase de langosta, algunas clases de esos insectos, algún efecto pecaminoso estropeó mi vida, anuló mi vida, me arruinó. Pero Dios me trajo esta mañana para escuchar al profeta Joel. Y usted dirá, yo no conocía a ese predicador. Pero qué cosas que dijo Joel. Y pasó allí esa larva, la oruga, y no cambió mi vida. Y pasó el saltón, y no cambió mi vida. Y pasó el revoltón, y pasó la langosta, y el diablo ya me está maltratando y me está lastimando profundamente. Antes que termine conmigo, quiero volverme a Dios. Jonás salió de aquel vientre del pez y volvió a Dios y salió a predicar. El hijo pródigo se escapó del chiquero y volvió a la casa de su padre y volvió a la comunión. Y así podemos ver tantos en la Biblia volviéndose a Dios, algunos muy lastimados, quizás como algunos de ustedes en esta mañana, pero lo más importante es que hoy yo pueda volver a Dios, que hoy pueda recuperar esa comunión. Dios dice, necesito ver esa actitud de cambio y yo voy a restituir el daño que la langosta, el saltón, el revoltón, la oruga, todos los que te han dañado, yo quiero restituirte en esta mañana. Dios quiere tocar su vida. Dios ha estado tocando mi vida. Dios puso frente a mis ojos este predicador casi olvidado. Dios puso frente a mis ojos este libro casi perdido en la Biblia. 3 capítulos que pocos encuentran, pero que tiene grandes lecciones del cielo para nosotros. Dice Dios, yo los voy a restituir. Yo los voy a volver a fortalecer, los voy a volver a que vivan como en el primer amor. Solamente resta saber cuánto nosotros vamos a permitir que el divino alfarero participe en nuestra vida hoy. Que el divino alfarero comience a modelar una nueva etapa de trabajo en nosotros. Yo sé que somos duros. Yo sé que somos un hueso duro de roer. Yo sé que somos de corazones duros, cabezas duras. Tenemos una dureza increíble. Pero la palabra de Dios puede tocar nuestra vida. Y ese puede ser el comienzo de aprovechar una gran oportunidad, porque Dios quiere hacer una gran obra en cada uno de vosotros. Dice el Señor, yo restituiré, yo voy a restituir el daño de la oruga, de la langosta, del saltón, del revoltón y de todos los nombres que aparecen. Dios quiere hacer algo grandioso en esta mañana. Si puede ponerse de pie, por favor, y vamos a cantar al Señor en esta mañana. Y vamos a